cuadros macabros. El Louvre se cernía oscuro y majestuoso bajo la noche parisina. Solo unos pocos guardias patrullaban los pasillos, mientras el resto de la ciudad dormía. Alain, quien trabajaba en el turno nocturno desde hacía años, recorría sus rutas habituales con pasos cansados y la linterna en mano. Esa noche parecía ordinaria, pero al pasar por la galería de la Mona Lisa, algo le hizo detenerse. Sintió una sensación extraña en el aire, una presencia. El cuadro de la Mona Lisa parecía más oscuro, como si una sombra pesada lo cubriera. Alain se acercó, intrigado por la quietud que emanaba. Cuando iluminó la pintura, los ojos de la Mona Lisa parecieron brillar, y por un instante creyó que su sonrisa había cambiado, como si sus labios ahora se curvaran en una mueca burlona. Sacudió la cabeza, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada. Con el paso de las noches, Alain comenzó a notar otros detalles. Cada vez que pasaba frente a la Mona Lisa, los ojos en la pintura parecían seguirlo, observándolo con una intensidad que lo hacía sentir expuesto, vulnerable. Más de una vez, creyó escuchar una risa suave, casi un susurro, que se desvanecía en cuanto trataba de identificar de dónde provenía. Al principio lo atribuyó al cansancio o a los ecos del museo, pero conforme pasaban las noches, la risa se volvía más clara, más personal, como si alguien le hablara desde dentro del cuadro. Una noche, mientras Alain hacía su ronda, escuchó claramente una voz femenina que le susurraba al oído. «Alain, sé lo que ocultas». El guardia se detuvo, el corazón latiendo a toda velocidad. Miró a su alrededor, pero el pasillo estaba vacío. La voz, sin embargo, parecía venir de todas partes, como si el museo mismo estuviera hablando. Trató de ignorarla y seguir caminando, pero cada paso que daba, la voz se hacía más fuerte, más persistente. «¿No quieres saber lo que sé sobre ti? Mira dentro de mis ojos. Déjame mostrarte». Alain sintió una mezcla de terror y curiosidad. Sabía que debía alejarse, pero algo lo atraía hacia la Mona Lisa. Cuando llegó frente a la pintura, no pudo evitar mirarla profundamente, perdiéndose en la oscuridad de esos ojos. Fue entonces cuando la voz se volvió más clara, más penetrante. «Te he visto, Alain. Todos tus secretos, todas tus mentiras». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo podía esa voz saber tanto? Sin poder apartar la vista, Alain comenzó a experimentar visiones. Frente a él, en la penumbra de la galería, vio sombras que tomaban formas familiares. Personas de su pasado, todas mirándolo con ojos acusadores. Recordó incidentes de su vida que había enterrado en lo más profundo de su mente, sus errores, las decisiones que lamentaba, las traiciones que había cometido. Era como si alguien hubiera desenterrado los rincones más oscuros de su alma y los estuviera proyectando frente a él. La pintura lo mantenía cautivo, y por momentos, Alain sintió que la Mona Lisa lo absorbía, que lo llevaba a un lugar desconocido, más allá de la realidad. Las sombras de sus recuerdos se movían a su alrededor, susurrando, riendo, condenándolo en silencio. No podía moverse, no podía apartar la vista de la pintura. La sonrisa de la Mona Lisa parecía crecer, tornándose cada vez más grotesca, hasta convertirse en una mueca burlona que parecía disfrutar de su sufrimiento. De pronto Alain sintió una presión en su pecho, como si una mano invisible lo estuviera sujetando, impidiéndole respirar. Intentó retroceder, pero su cuerpo no le respondía. Era como si algo oscuro y antiguo lo retuviera, algo que emanaba directamente del cuadro. La voz susurrante volvió, esta vez más clara, con un tono casi alegre. «No eres el primero, Alain. Muchos han quedado atrapados aquí, condenados a vagar en la oscuridad. Pronto serás parte de mi colección». En un intento desesperado por escapar, Alain cerró los ojos y trató de apartarse, pero algo lo retenía con una fuerza implacable. Sentía que su mente comenzaba a desvanecerse, que la oscuridad lo absorbía, envolviéndolo en una especie de sueño lúgubre del que no podría despertar.
Alain logró soltar un grito apenas audible y, con esfuerzo, apartó la mirada de la Mona Lisa, cayó al suelo jadeando y sintió que una fría capa de sudor cubría su piel. El museo, tan imponente y silencioso, parecía ahora lleno de sombras y susurros. Se puso de pie tambaleante y, con pasos rápidos, salió del pasillo, alejándose de la pintura y de la voz que parecía haberse quedado grabada en su mente. Durante los días siguientes, la experiencia lo atormentó. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa burlona y esos ojos que parecían ver más allá de su carne. Dentro de sus pensamientos más oscuros, comenzó a notar cosas extrañas a su alrededor. Las luces parpadeaban sin razón. Los ecos del museo le devolvían sus pasos con un retardo inquietante, y a veces creía oír risas suaves cuando estaba solo. Una noche, mientras estaba en la sala de vigilancia revisando las cámaras de seguridad, algo en la pantalla llamó su atención. Observó con horror cómo en el pasillo de la Mona Lisa una sombra pasaba lentamente frente a la pintura. No había nadie más en el museo y, sin embargo, la figura parecía real, tangible. La sombra se detuvo justo frente a la Mona Lisa, y aunque la cámara no tenía sonido, Alain sintió que esa misma risa burlona llenaba la sala. Desesperado, Alain decidió enfrentar de nuevo la pintura, con la esperanza de que al comprender lo que realmente ocurría, podría librarse de ese tormento. Caminó con pasos temblorosos hacia el pasillo de la Mona Lisa, iluminado únicamente por las débiles luces de emergencia que proyectaban sombras largas y siniestras en las paredes. Al llegar, la sala parecía aún más fría y opresiva, como si el ambiente mismo se negara a permitir su presencia. Frente a la pintura, volvió a sentir esa misma fuerza atrapándolo, empujándolo a mirar los ojos de la Mona Lisa. A pesar de su terror, se obligó a mantener la mirada, dispuesto a descubrir la verdad detrás de esos ojos oscuros. Fue entonces cuando la voz regresó, más clara y aterradora que nunca. Alain, ¿no quieres saber lo que yo veo en ti? ¿Lo que realmente eres? La voz resonó en su mente, cada palabra clavándose como un cuchillo. Sintió un dolor punzante en su cabeza, como si algo intentara forzar sus pensamientos a salir a la superficie. La pintura parecía deformarse, los colores mezclándose y creando imágenes que se retorcían y transformaban frente a él. De repente, Alain vio su propia figura reflejada en el lienzo, su rostro contorsionado en una expresión de pánico y desesperación. Las sombras alrededor de la Mona Lisa comenzaron a moverse, formando rostros que Alain reconoció con horror. Eran las mismas personas que había visto en sus visiones, familiares, amigos, personas que había dejado atrás. Todos lo miraban con una mezcla de decepción y desprecio, y sus bocas se movían sin emitir sonido, como si estuvieran condenados a repetir acusaciones que él solo podía comprender en el silencio de su mente. Finalmente, Alain comprendió que la pintura no era solo una ventana a sus secretos, sino un portal hacia un lugar oscuro y desconocido. La Mona Lisa le mostraba no solo lo que había hecho, sino lo que había reprimido en lo más profundo de su ser. Era como si el cuadro absorbiera su esencia, alimentándose de sus miedos y arrepentimientos. En un último intento por liberarse, Alain cerró los ojos y apartó la mirada, retrocediendo hacia la salida del pasillo. Sin embargo, las risas no cesaban. Al contrario, se volvían más y más fuertes, hasta convertirse en un coro de voces burlonas que lo seguían en su huida. Salió del museo, pero la sensación de ser observado, de ser atrapado, no lo abandonaba. A la mañana siguiente, el museo abrió sus puertas al público, pero Alain no estaba entre los guardias de turno. Sus colegas lo buscaron preocupados, pero él nunca regresó. Dicen que por las noches aún se escuchan pasos en la galería de la Mona Lisa, acompañados de una suave risa que se desvanece en la penumbra del Louvre, como si alguien estuviera condenado a caminar eternamente entre las sombras de sus propios pecados. Recuerda suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones para seguir trayendo más historias.